Listo, buenos días. El día de hoy vamos a seguir platicando sobre uno de los elementos principales en las instalaciones eléctricas. Entonces, vamos a hablar del cable. El cable eléctrico es un elemento fabricado para la conducción de la energía eléctrica, recordando que principalmente vamos a tener, sobre todo en la parte de baja tensión, el cable de cobre y el cable de aluminio. Muchas veces estos cables eh, se han ido modificando de acuerdo con las necesidades de nosotros, sobre todo en la parte de conexiones. Antes, creo que lo habíamos comentado el día de ayer, era un alambre sólido, y de ahí el nombre, un solo alambre. Y después viene ya el cable. El cable es un conjunto de pequeños filamentos o alambres, los cuales me van a permitir tener la misma conducción eléctrica, solo que con un área de sección transversal equivalente. Em, digamos que de los más económicos son el cobre y el aluminio, por eso es que se utilizan. En el mejor de los casos, pudiéramos tener cables de oro y de plata. Sin embargo, por lo que hemos también comentado, por diferentes cuestiones que tienen que ver con los robos, es por eso que se opta por el cobre y el aluminio, y aún así hoy en día se siguen realizando este tipo de saqueos, sobre todo en líneas de transmisión, donde recordemos que el cable es aproximadamente de un cero. Entonces sí es bastante el área de sección transversal, ¿no? Vamos a analizar cuáles son los componentes de un cable, donde vamos a tener el conductor, el aislamiento, una capa de relleno y la cubierta. Generalmente en los de baja tensión, el aislamiento y la cubierta se hacen en un mismo elemento. Entonces el conductor eléctrico es la parte del cable que va a transportar la energía eléctrica, y, como ya habíamos dicho, puede ser constituido por uno o más hilos de cobre o aluminio. Después viene el aislamiento. Esa es la parte del conductor. Después viene el aislamiento, es esta parte. Puede ser de diferentes colores. Es la componente que recubre el conductor y se encarga de que la corriente eléctrica no se escape del cable. Es decir, me va a presentar un aislamiento de la parte exterior del mismo. Viene una capa de relleno, se encuentra entre el aislamiento y el conductor. Se encarga del que se conserve un aspecto circular, ya que en muchas ocasiones los conductores no son redondos o tienen más de un hilo. Y la cubierta, que es el material que protege al cable de la intemperie, y generalmente es la última capa. En la última capa hay que recordar que es donde se estará uniendo toda esa serie de nomenclatura con la cual vamos a identificar los diferentes tipos de cable. Vamos a tener un conductor que es libre de todo tipo de aislamiento, y es el cable de tipo desnudo. Este generalmente es rígido y no tiene algún recubrimiento. Por lo tanto, este cable muchas veces será utilizado en las redes de protección, sobre todo en los sistemas de puesta a tierra. Muchas veces se preguntan por qué es que se colocan esta serie de cables tipo desnudo para la conexión de tipo a tierra. Al no presentar una resistencia, el cable es prácticamente un conductor libre digamos, toda perturbación, porque va enterrado. Entonces
por ende la resistencia que va a tener va a ser mínima. Se dice que cuando un sistema se pone a tierra, y ustedes lo pueden corroborar, la tensión que existe en el subsuelo es de 0 volts. Entonces lo que hace es utilizar o se utiliza como un sistema de drenado ante una falla, ¿no? Las fallas pueden ser de diferentes tipos, principalmente vamos a tener sobretensiones que pueden ser generadas por algún tipo de falla en el sistema, es decir, son variaciones de tensión, las cuales rondarán alrededor de los 30, 40 kilovolts, recordando que nuestro sistema de distribución es de 23, entonces sí sobrepasa ese nivel de tensión, es por eso que actúan las protecciones, esas son las sobretensiones, y las otras son las sobrecorrientes. Las sobrecorrientes hay de varios tipos, sobre todo podemos identificar dos, básicamente. Una es esa sobrecorriente por alguna maniobra que se esté realizando, y la otra es originada por algún tipo de rayo. ¿Cuál es la diferencia entre una sobretensión y una sobrecorriente? La sobretensión dura más tiempo, y en el caso de la sobrecorriente es un lapso muy pequeño de tiempo, de a lo mejor algunos microsegundos, cuando en una sobretensión se puede incluso estar hablando de segundos. Esa, digamos, que es la diferencia entre una y otra. El conductor de alambre aislado es el que habíamos visto, en el cual me va a permitir a mí realizar una serie de conexiones de acuerdo con los filamentos que éste tenga, que me presenta o cuál es la diferencia con el antiguo alambre, que el conductor se vuelve más flexible. Al volverse más flexible, a mí me permite tener mayor control, tener una mayor capacidad para realizar conexiones, por lo cual hoy en día es el que es más utilizado, el más comercializado y el más aplicado. Existe o estará compuesto por una serie de alambres, dice aquí, finos, los cuales al yo dividir esa área de sección transversal me va a permitir a mí poderlo maniobrar, poderlo hacer con mayor facilidad, y por lo tanto esa propiedad o lo que a mí me permite es realizar conexiones de tipo más sólidas. Antiguamente era un poco complicado la maniobra con las pinzas, porque a veces se llegaba incluso hasta tener ahí algún tipo de inconveniente, porque no se realizaba bien el apriete. Entonces de repente se llegaba a tener ese problema. Hoy en día, con la utilización de estos nuevos cables, que también no tendrán mucho, que llegaron a nuestro país alrededor de 30 años. Entonces, la utilización de los conductores me permite a mí tener una serie de diferentes tipos de amarres, los cuales también vamos a estar viendo, que me sirven para diferentes conexiones, y que en una manera en como yo puedo realizar conexiones entre conductores o conductores con varillas, va a ser de dos tipos. Uno es de manera mecánica y otro de manera soldable, y el que más utilizamos
son a base de manera mecánica, donde simplemente se unen y se coloca una cinta de aislamiento. Esa cinta de aislamiento tiene ciertas propiedades. ¿Cuál es una de las principales? Prácticamente es, si ustedes se han tomado el tiempo de ver esa cinta aislante, posee un pegamento. Ese pegamento es altamente adherible al cobre, por lo cual me va a permitir a mí poder establecer un aislamiento prácticamente igual que el aislamiento que tiene de fábrica. Entonces, esa es una de las propiedades que tiene esta cinta aislante, y la otra es que está hecha de un material plástico, el cual es resistente tanto a altas temperaturas. Ahorita vamos a ver más o menos a qué temperaturas es a la que está trabajando un cable energizado. Entonces, a altas temperaturas, también a la corrosión, digamos, a mantener aislado mi cable. Entonces, esas son las propiedades que debe de tener una buena cinta aislante. ¿Cómo es que se determina cuando una cinta cumple o no cumple con las especificaciones? Generalmente hay que hacer pruebas. Estas pruebas radican en inyectar una sobrecorriente. Si el material es perforado, digamos que se le aplica bajo ciertas especificaciones, sobre todo la parte de la rigidez dieléctrica, que es simplemente la oposición que presenta un material dieléctrico a ser perforado. Entonces, cuanto mayor tiempo tarde en aguantar esa sobrecorriente, me va a permitir a mí determinar si la cinta aislante cumple con el propósito, que es que no permite que se perfore. Muchas veces tenemos que las principales fallas que hay en los cables eléctricos son por perforación. En la misma corriente va a perforar ese aislamiento. Si ese aislamiento es, digamos, es deficiente, lo que va a generar es un pequeño arco eléctrico. Si llegase a perforar ya más ese aislante, lo que me genera ya es una falla. E incluso si, digamos, alguno de los operadores llega en contacto con esa energía eléctrica, lo que va a generar es prácticamente una pequeña descarga y, en el peor de los casos, la muerte. Entonces, es importante conocer, es importante que también ustedes sean o tengan el conocimiento sobre aquellas pruebas que se realizan a los cables, y sobre todo que hoy en día, ya por la normatividad que se tiene en el país y de manera internacional, se tiene que cumplir con esa serie de pruebas. Hoy en día, ¿cómo te das cuenta si un material cumple o no con las especificaciones, o si por lo menos le realizaron pruebas? Es inminente que en su cubierta mencione que cumple con normas oficiales mexicanas, o la más común, que es la de ANSE. ANSE, digamos que es una entidad que realiza pruebas no solamente a cables, hace pruebas a aparatos electrónicos, los cuales, si no cumplen, no salen al mercado, ¿no? Muchas veces en cuestión de cables, a mí me ha tocado que en las instalaciones eléctricas se ponen, hay uno muy famoso que es el conductor Azteca. Entonces, ese conductor es más económico que, por ejemplo, un Condumex, o a lo mejor un Condulac, que es un poquito más barato. Hay que hacer las pruebas necesarias, que cumpla con el diámetro, digamos, por
por fábrica corresponde. Entonces, ¿cómo lo puedo comprobar? Midiendo su diámetro, calculando su área de sección transversal. Una vez que determino esos cálculos, voy y aplico la fórmula de calibre AWG o circular mil, dependiendo del tipo de cable, que generalmente me ha tocado ver Azteca en AWG. Compruebo que el calibre del conductor corresponda con el área de sección transversal. Una vez que, digamos, yo puedo corroborar ese valor, realizo, de acuerdo a la norma NMXJ 212, una serie de pruebas que tienen que ver con la resistividad y la conductividad. Si nos da tiempo, vamos a ver esa serie de pruebas, las cuales involucran tener una medición de la resistividad, y esa resistividad me va a indicar qué porcentaje puede conducir ese elemento. Generalmente, lo que se hace en la parte de experimentación es hacer una comparación con un cable patrón. Ese cable patrón tiene ya una resistividad, tiene una longitud y tiene un área de sección transversal ya dada por un sistema de unidades, donde hay que recordar de los cursos de física que la resistividad va a ser igual a la resistencia por la longitud entre el área de sección transversal, que digamos es la fórmula básica que vamos a tener para determinar si un cable cumple o no cumple con las especificaciones. Sobre todo en la parte de experimentación, lo que se busca es decir si cumple, no cumple, y en este caso, si cumple, sale al mercado, y en el caso de nosotros en la parte experimental del laboratorio, el tener un parámetro el cual nos pueda dictaminar si el cable está en buenas condiciones. Muchas veces te das cuenta cuando un cable está en malas condiciones por el aspecto físico. Hay que recordar que el cobre y el aluminio tienen un color característico. Ese color característico, por ejemplo, si se empieza a notar como sucio, como incrustaciones tipo carbón, ahí te das cuenta que ahí ocurrió una falla. Muchas veces en la parte experimental es como uno se da cuenta si un cable falla y está en malas condiciones. Cuando tenemos que identificar un cable ya instalado, o cuando se realiza una inspección visual, sobre todo aquellos que quieran dedicarse a la parte de inspección, a la parte de peritaje, se tiene que ir hacia las cubiertas, y esas cubiertas tienen ciertos elementos que en este caso vamos a estar revisando el día de hoy. Esas abreviaturas, recordando que la mayoría de los fabricantes utilizan una nomenclatura de tipo internacional. Regularmente los vamos a encontrar en idioma inglés, y algunas unidades pueden estar en sistema internacional o en sistema inglés. Ahí es donde te das cuenta si el cable es importado o si es de un producto de tipo nacional, porque el área de sección transversal la especifican en milímetros cuadrados. Entonces, vamos a ver en esta parte cómo es que empieza la nomenclatura. El primer elemento, la primera letra que vamos a encontrar es una T.
o dependiendo, ahorita vamos a ver que existen otras especificaciones. Este, digamos que es el más común. El termoplástico es un aislamiento el cual me permite, o es un sistema a base de un material derivado del petróleo, el cual puede ser de diferentes colores, puede ser negro, puede ser color rojo, azul, verde. Eso recibe un proceso por el cual me va a mí a permitir eh, tenerlo de diferentes colores, y dependiendo de la instalación eléctrica es que puedo identificar cuál es la fase y cuál es mi neutro. Cuando se tienen ya especificaciones de acuerdo a como lo dicta la NOM 001, generalmente se va a optar por tener el cable de fase como el color rojo, el cable del neutro como color blanco. Si tengo otra fase, el color negro. Si tengo otra fase, el color azul. Y en el caso de la parte que tiene que ver con la protección, con el sistema de tierras, se coloca en color verde o un cable desnudo. El siguiente elemento es la H, que es o me indica que el cable es resistente al calor, aproximadamente de 75 grados centígrados. Entonces ahí ya ustedes pueden estar imaginando la temperatura a la cual está trabajando un cable. Entonces, una vez que si solamente me aparece una H, me indica que es 75 grados centígrados. Si es dos veces H, HH, es de 90 grados centígrados. Aparece una W, que es resistente al agua y a la humedad. Y el último que se agregó recientemente, alrededor de 15 años, es que sea bajo en emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes. Antes no se tenía esta protección. Hoy, gracias a diferentes procesos de manufactura, se ha logrado mejorar esa cuestión. Existe uno especial que es para servidores en paralelo. Ese no me ha tocado verlo mucho, pero digamos, ese también se ocupa. Entonces, ¿cuál va a ser digamos, la nomenclatura que utiliza? En la primer parte vamos a estar viendo las características del aislamiento, después el área de sección transversal, que es lo que habíamos calculado ayer, que deriva de la fórmula de A es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ese es lo que se coloca ahí. Después viene el calibre del conductor, la tensión eléctrica a la cual va a trabajar, y 75 o 90 grados centígrados. ¿De qué dependerá? Si es solamente con una H, aquí aparecerá un 75. Si es dos veces H, aparecerá un 90 grados centígrados. Y después lo que les comento es que viene la norma de ANSI. Existen otros tipos de aislamiento como el XLP, el PVC. Entonces, ahorita vamos, yo creo que regresando de la videollamada, vamos a estar hablando de ellos. Aquí está el calibre de tipo de número 6, de 8, de 10, de 12, 14, de 16. Y el consumo de corriente que habíamos dicho, que dependiendo del calibre del conductor, cuanto más pequeño sea el número, mayor va a ser la cantidad de corriente que va a estar manejando. En este caso, en la menor cantidad es el de calibre 16, 18, que básicamente ese tipo de conexiones se va a utilizar para los balastros e incluso ya aplicaciones de tipo electrónico. Calibre 8, que ayer habíamos comentado que lo podemos ver en la acometida,
en la parte que nos pide Comisión Federal para protección de su aparato de medición, que es el famoso batorímetro, para evitar esas fluctuaciones que existen o esas fallas que existen en los sistemas eléctricos. Entonces aquí vienen algunas aplicaciones. Calibre 6 para aires acondicionados, equipos industriales que requieren una instalación especial de 240 volts, que generalmente es de tipo bifásico. Calibre 10 para contactos y para cargas que en ocasiones son de tipo ocasional, secadores de ropa, refrigeradores, aires acondicionados de ventana, ¿no? Generalmente, bueno, a mí me ha tocado el refrigerador, lo que se coloca es un sistema o una línea especial con un termomagnético para evitar esas fluctuaciones. Muchas veces cuando se diseña mal una instalación eléctrica, el sistema va a tender a realizar una serie de chispazos. Imagínense que conecto el refrigerador y un foco en paralelo. Cuando el refrigerador me demande alta corriente, sobre todo en el arranque, lo mismo lo hace el horno de microondas. Lo que va a generar es que se apague un poco la lámpara. Entonces ahí te das cuenta que esa es la misma línea muchas veces para evitar esa falla, porque digamos a veces puede llegar a fundir el foco porque le quitan la energía una vez que regresa a su estado normal el refrigerador, inyecta otra vez de golpe la energía eléctrica al foco y puede causar que se funda, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se evita? Se pone un circuito derivado, después vamos a ver a qué se trata esa parte de circuitos derivados, para una conexión especial con un contacto para el horno de microondas, para la estufa, que realmente pues solamente si tuvieran alguna de inducción o el famoso encendido electrónico, para el horno de microondas y básicamente digamos que la licuadora, elementos de tipo electrodoméstico, en los cuales estos me presentan cierta demanda de energía eléctrica. Lo que les comentaba, que muchas veces o el consumo que tienen estos aparatos de tipo eléctrico y electrónico va a depender de uno, su antigüedad, y otro, la cantidad de uso, pero sobre todo en la parte de los años que he estado en servicio. Por eso también es importante que se les dé un mantenimiento tipo preventivo, el estar cuidando esos elementos que lo componen, sobre todo en el refrigerador, el termostato, algunas resistencias que hay en el mismo aparato, el gas, que me permite la refrigeración. En el caso del microondas, ahí el elemento principal es el transformador, el estar viendo que se encuentre en óptimas condiciones. De repente se llega a formar mucho sarro, se llega a formar diferentes plastas de polvo, que aunado con un pequeño aceite que está ahí se empieza a impregnar, y a veces es un poquito complicado quitarlo. Otras fallas que me ha tocado ver en la parte de los microondas son que se desprenden las conexiones, entonces ahí hay que volverlas a soldar. Muchas veces la falla en el transformador
es debida a que no existe una protección adecuada. Entonces, una serie de fallas que ustedes pueden estar viendo a lo largo de, digamos, del tiempo de vida de sus aparatos. Entonces, hoy en día, como les comento, la mayoría de ellos son de manera alámbrica, por eso es la importancia de conocer este tipo de cableado, y también que en muchas aplicaciones, sobre todo en las tarjetas madre, en conexiones de tipo donde no requiero, o más bien donde yo necesito que la conducción sea mejor, utilizo incrustaciones de oro, incrustaciones de plata, para permitirme a mí que el elemento siempre se encuentre en un contacto eléctrico físico firme. Entonces, aplicaciones hay muchísimas de estos conductores, que digamos es la primera parte que estamos viendo, la parte de los conductores de tipo eléctrico. Entonces nos va a quedar un minuto aproximadamente. Los veo ahorita, volvemos a iniciar sesión para seguir platicando sobre los conductores eléctricos y ver un problema ya de manera, digamos, hasta cierto punto práctica, y que, digamos, es de lo que estaremos viendo como tal de manera práctica. Listo, entonces ayer de los apuntes que les subí de tecnologías de los materiales, hay que irnos a la página número 48, en la cual nos permite o nos establece que existe una clasificación del aislamiento, en el cual podemos ver en base a la nomenclatura que tienen los cables, al tipo de recubrimiento que tiene en su parte exterior. Entonces, digamos, el que ya hemos visto era el TH y el THHW, que viene en esta parte. THW es un termoplástico resistente al calor y a la humedad, y que puede ser de dos tipos, de 75 y de 90 grados, donde el de 90 grados es el que tiene dos veces la H. En este caso, termoplástico resistente a la humedad, digamos, se utiliza para locales húmedos y secos, en los cuales no me importa tanto la parte de resistencia al calor. Y aquí podemos notar que el grado máximo es de 60 grados centígrados. La T me va a indicar que es un tipo termoplástico. Existen de otros tipos, donde incluyen, en este caso, hule látex resistente a la humedad. Generalmente los que tienen de tipo hule, vamos a encontrarlos con una R al principio y cumpliendo básicamente las mismas indicaciones que los anteriores. Cuando es una H, es a 75 grados centígrados. Cuando es doble H, es a 90 grados centígrados. Esto me involucra el calor, y si es resistente al calor y a la humedad, tener una W al final. Y a ver si aquí vienen. Asbestos, termoplástico y asbesto, estos no son tan comunes. Sí, el XHHW, que es polietileno vulcanizado resistente a la humedad y al calor. Básicamente vamos a tener estos que vemos en la parte central, en la parte de baja tensión. Solamente ya para aplicaciones de tipo especial es que te piden que cumplan con estas, o que tengan este tipo de termoplástico, este tipo de aislamiento en la última cubierta. Pero básicamente en las instalaciones de baja tensión, sobre todo
edificios, vamos a estar viendo TH, THW y lo que les comentaba, ¿no? Que al final la LS, que básicamente es low smoke, que tiene bajas emisiones de gases contaminantes. Eso ya también es por normatividad de tipo ecológica. Entonces, vamos al ejercicio de determinar el calibre del conductor, pero con un hilo. Aquí viene. Entonces, si recuerdan, el día de ayer vimos la determinación del calibre de un conductor, pero tomándolo como un hilo de tipo sólido. Muchas veces, y ustedes lo van a encontrar también en las tablas, te indica el diámetro de un hilo del conductor y te indica el número de hilos. Entonces, también se puede determinar el calibre del conductor en base a su diámetro de uno de los hilos por el número de hilos. Entonces, el procedimiento es sencillo. Yo voy a tener el diámetro de uno de los hilos, en este caso 1.234 milímetros. Con ese valor del diámetro de un hilo, calculo el área de sección transversal de ese hilo. Simplemente es el área, es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Determino el área de sección transversal de uno de los hilos, lo multiplico por el número de hilos, tengo un área de sección transversal equivalente. Al tener esa área de sección transversal equivalente, despejo de esta fórmula el diámetro y me da que en este caso es de 3.26 milímetros. Entonces yo ya con este diámetro que es un diámetro equivalente del conjunto de filamentos o de hilos, yo ocupo la fórmula de AWG o el circular 1000, que en este caso ocupa ambas, logaritmo del valor del diámetro menos el logaritmo del calibre 4C entre el logaritmo del digamos, de un promedio de todos los calibres, menos 3 unidades, me da que es 7.94 aproximadamente, 8 AWG. Quiere decir que el cable de 7 hilos es calibre 8 AWG. Aquí no se vayan a confundir porque muchas veces piensan que el diámetro de este cable representa cada uno un calibre 8 AWG, allí estaríamos cayendo en un error. Entonces es el conjunto de todos los hilos que me van a generar un calibre 8 AWG. Después, para el calibre circular 1000, hay que calcularlo con el área de sección transversal equivalente, que en este caso es de 8.37 milímetros cuadrados, y se aplica la regla de 3, donde dijimos que un milímetro cuadrado es 1973.52 circular 1000. Una vez que realizo esa multiplicación, hay que dividir entre 1000, aquí se le pasó, es entre 1000, y me queda que es de 16.52 mil circular 1000. Recordando igual lo que les comento, que muchas veces este tipo de cables son poco probables que se encuentren en la parte comercial, pero que queda ahí como una demostración que puede existir o más bien que existe una relación entre AWG y entre circular 1000. Hasta aquí alguna pregunta que tengan, cómo es que se realizó este pequeño cálculo o determinación del calibre del conductor. No. No, profe. No, está sencillo, ¿no? De hecho, les voy a dejar al igual que en el pasado,
el número de hilos de calibres comerciales, una tabla para corroborar que existen existe esta relación, ¿no? Muchas veces hay que decidir si cumple o no cumple con las especificaciones. Por ahí les voy a poner uno que no cumple y ustedes tendrán que poner o tendrán que decirme por qué no cumple. Muchas veces no cumple porque el área de sección transversal no corresponde con el calibre que nos están vendiendo. Ahí sí hay que tener especial cuidado, sobre todo con las marcas que no son tan reconocidas, ¿no? Hay que ver o hay que medir este calibre, tomando simplemente una parte del mismo y que de acuerdo con la norma, es la NMXJ 212 de cables y de medición de resistencia del cable, resistencia óhmica, muchas veces le llaman. Se tienen que realizar 3 mediciones con el micrómetro. Esas 3 mediciones son en dos extremos y en la parte central. Entonces, eso es como se estará realizando esta parte. Voy a dejar de aquí de compartir. Voy a entrar hacia el... existe una herramienta en internet que nos permite tener mediciones con un micrómetro digital, pero el que nos interesa a nosotros es el micrómetro analógico. Entonces, permítame. Ese es el tornillo micrométrico, micrómetro, el cual me va a permitir a mí tener en esta parte que estoy señalando, que básicamente son una serie de tubos, y aquí en la parte central yo lo que voy a hacer es tocar el cable, puede ser completo o puede ser uno de los filamentos. En base a eso me va a entregar una medición de en este caso, milímetros, y por eso es que les comentaba, ¿no? La utilización del tornillo micrométrico o micrómetro eh, tiene o me va a proporcionar un valor en diámetro. Por eso es que se ocupa la fórmula que tiene que ver con el diámetro. Entonces, en la parte de arriba vamos a tener, por ejemplo, de 0 a 5. Después vamos a tener entre cada una de ellas la mitad de ese valor y digamos, en la parte móvil de 0 a 50. Entonces, por ejemplo, aquí que me marca que mide 17.47 milímetros, me voy a la parte de arriba, digamos, estos son los enteros, 15, 16, 17. Yo veo que aquí no toca el 5, es decir, si yo lo aumento o me quedara aquí el 0, sería 17.5, pero como no lo toca, entonces 17.45, 46, 47. Ejemplo, si yo tengo aquí 5, el siguiente es 6, 7, 8, 9 y 10. Y cada uno es la mitad, 5.5, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 y hasta llegar al 10. ¿Cómo sé que toca ese? Cuando aquí me indica el 0. Con la parte móvil yo voy a poder determinar
si toca o no toca esa última línea. Si está en 0, entonces aquí ya es 17.50. ¿Por qué? Porque está exactamente en el 5. ¿Qué pasa si se empieza a mover? Ya pasó el 0, entonces yo le tengo que sumar, porque yo sé que ya tocó el 0, entonces aquí serían 17.5 más, serían 10, 11, 12, prácticamente 12. Si quiero ver más estricto, voy a pasarlo al, al siguiente, que sería el 13. Entonces serían 17.5 más 13, serían 17.63, ¿no? Que en este caso, pues ahí hay un error mío, a lo mejor de medición, ¿no? El sigue, yo puedo seguir moviendo esta parte. A ver, ahí lo vamos a parar. Entonces sería 1.5, porque sé que ya pasó 0. Serían 1, 2, 3, 4. 1.5 más 0.4, 1.54. Entonces esta es la medición que me va a permitir a mí tener el diámetro de un conductor. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre cómo es que se realiza esta medición con el tornillo micrométrico? Está sencillo, bueno, considero que es sencillo, ¿no? Va. Entonces, si no hay preguntas, hasta aquí dejaríamos la clase. Les dejaría yo de tarea un problema ahí en Classroom que tiene que ver con la medición de o con este multímetro, con este tornillo micrométrico. Una vez que tienen la medición del tornillo micrométrico, se los voy a dar a lo mejor de un hilo, multiplicarla por el número de hilos, calcular el área de sección transversal y determinar el calibre del conductor. Y si cumple o no cumple con lo establecido, lo van a ver con una pequeña tablita que también les voy a dejar en esa parte para que digan si cumple debido a que el área de sección transversal sí corresponde con el calibre de la cubierta que me está indicando, o no cumple debido a que el área de sección transversal que me indica es diferente a la que me marca en la cubierta. Entonces, si no hay preguntas o dudas, hasta aquí dejaremos la clase y nos veríamos el día de mañana. Gracias, profe.